El viaje adentro, un podcast para volver a ti en medio del ruido y el caos. Con Eva Aguilera. Vivimos hiperconectados, siempre disponibles, siempre informados, siempre estamos respondiendo. Y sin embargo, cada vez más personas se sienten cansadas y en piloto automático, profundamente desconectadas por dentro. Como si nos hubiéramos bajado de nuestra propia vida sin darnos cuenta. Nunca habíamos tenido tanto acceso al mundo y nunca nos habíamos sentido tan lejos de nosotros. Convivimos con una prisa debajo de la piel, con una frustración por nombrar lo que sentimos, perdiendo la noción del tiempo mientras deslizamos el dedo en el móvil como quien busca aire y que no lo encuentra. Y luego viene la culpa por el ritmo que llevamos, por lo que no estamos viendo, culpa por no ser el mejor ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas, culpa por descargar muchas veces la presión acumulada justo en quienes más queremos. Y así seguimos, presionados por cumplir, por llegar, por estar en todo, diciendo que sí a demasiadas cosas por miedo a perdernos algo y sin darnos cuenta perdiéndonos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y es que estamos en la era de la desconexión. Hoy quiero hablar de algo que para mí lo cambia todo y tiene que ver con entrenar la presencia, porque quizás no necesitamos descargarnos otra aplicación, quizás solo necesitamos volver a estar, volver a sentir, volver a vivir y no bajarnos de la vida, sino subirnos a ella con más verdad que nunca. Y este término de bajarse de la vida y subirse a ella no es mío, lo cojo de alguien que es muy especial para mí y que tengo la suerte de poder tener hoy aquí conmigo. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a Marta Romo, CEO de VIAB, experta en neurociencia aplicada al liderazgo, autora de muchos libros y el último que me encanta, que se llama Hiperdesconexión. Y lo que vuelve este episodio todavía más íntimo es que Marta y yo fuimos compañeras de trabajo hace 20 años y desde entonces pues han pasado muchas cosas, la vida nos ha hecho encontrarnos de diferentes lugares, con pérdidas, con muchas preguntas, siempre con profundidad. Así que si quieres conectar contigo y entrenar tu presencia, quédate con nosotras y bienvenida al viaje adentro. Marta, gracias por estar aquí. Gracias por hacerme este huequito y por haber elegido pues estar aquí conmigo. Así que bienvenida. Hola Eva, muchas gracias a ti y ojo, qué bonito empiece. Estaba yo aquí escuchándote que se me caía la baba embobada. Digo, qué bonitas palabras, qué bonita voz, qué bonitos recuerdos y qué bonita presencia, ¿no? Aquí las dos juntas. De nuevo. Muy bien, Marta, gracias a ti. Bueno, como yo sé que tú también lo haces, te voy a proponer antes de empezar a hablar contigo, hacer una práctica que para mí es una práctica de presencia y hoy como vamos a hablar de eso, qué mejor que empezar haciendo algo que solemos hacer, que es orar. Y pedirle a la vida, pedirle a Dios, pedirle a la energía universal, pedir al universo, a quien cada uno quiera, que le ponga el nombre que quiera, pero entregarle este momento que vamos a estar juntas para que no sea nuestras prisas ni nuestra gana de hacerlo súper bien quien mande, sino que mande a alguien más grande que tiene una visión más profunda, ¿te parece? Me parece genial, la verdad que sí. Así que, pues nada, solamente lo único que vamos a hacer es tomar unas cuantas respiraciones profundas. Inhalar y soltar el aire. Seguro que tú sabes hacerlo muy bien y la gente que nos escucha seguro que también, cada uno que encuentre su forma de encontrarse a sí mismo. Y desde este silencio, pues yo te digo y yo le digo que entrego mis palabras, entregamos nuestra conversación, entregamos este momento a esa sabiduría que está por debajo de todo, que tiene una visión más profunda y que sea ese Dios o esa energía quien gobierne nuestras palabras, nuestro cerebro, nuestras preguntas, nuestras respuestas y que todo el que escuche esto en cualquier otro momento pues toque su corazón y le haga reflexionar. Así que Padre, te entregamos este momento para que seas tú quien obre a través de nosotras. Amén. Amén, así sea. Qué bonito, Eva. Yo la verdad es que siempre antes de comenzar cualquier conversación o cualquier, incluso reuniones de trabajo, cuando voy a hacer
un taller, una propuesta, o voy a dar una conferencia, siempre hago una oración, ¿no? Y invoco en ese momento al Espíritu Santo para que me acompañe, para que me inspire, ¿no? Y que al final pues yo pueda poner mis dones al servicio, ¿no? Que ser instrumento del bien en lo que voy a compartir, ¿no? Así que me encanta que lo podamos hacer en voz alta y que lo podamos hacer público para, bueno, pues para extenderlo también a otras personas, ¿no? Y que cada uno lo haga a su manera. Al final es simplemente decir que sí que vamos a estar aquí presentes, porque vamos a hablar de eso, Marta. Bueno, yo he leído tu último libro, para todos los que nos escuchan, se llama Hiperdesconexión, y la verdad que cuando yo lo he leído, Marta, parece que había una Marta detrás de la que yo conocí hace 20 años. Nosotros nos conocimos con 25 o así, en una consultora, ¿te acuerdas? Y bueno, pues para mí eras un referente y lo sigues siendo en muchos sentidos, pero sobre todo como mujer que mujer sabia que busca en la neurociencia y en el entendimiento del cerebro, pues la respuesta a muchas cosas que no sabemos muchas veces nombrar, ¿no? Y este libro lo he leído y parece que estaba leyendo a otra Marta. Entonces yo quiero empezar la entrevista preguntándote, Marta, ¿quién eres hoy? ¿Quién es hoy Marta después de todo este tiempo? Con todo lo que has atravesado, porque la vida nos ha colocado en situaciones que incluso compartimos en común, como la pérdida de un ser querido, de un hermano, yo de mi padre, tú de tu madre, proyectos profesionales donde nos hemos encontrado. Bueno, ha habido mucho que nos ha atravesado. Entonces, Marta, quiero que me digas tú quién eres hoy. Sí, pues fíjate, en todo este tiempo te diría que ha habido obviamente una transformación, que ha habido por un lado una vuelta al origen, una vuelta incluso a mi infancia, a la niña, ¿no? A Martita, para poder llegar a donde estoy hoy, ¿no? Y es verdad que en aquella época, pues a los 25 años, 26 por ahí, todo esto no estaba en mi cabeza, ¿no? Yo creía que ya estaba yo ahí en la cresta de la ola, que me iba a comer el mundo y que no tenía que hacer, que no tenía que vivir ningún viaje de transformación ni de nada, ¿no? Y al final, pues es verdad que la vida, yo creo que cuando cumples ya, cuando te haces adulto, de repente te das cuenta de un montón de cosas y que necesitas volver a tus orígenes para recomponerte, ¿no? Yo, por ejemplo, ha sido un poco el primer palo que he vivido, que para mí, cuando digo palo, quiere decir que situación inesperada, ¿no? Que no estaba en mis planes, ¿no? Yo eso a los 20 y pico pues tenía unos planes, ¿no? Me casaba, tal, y fue mi divorcio. Tuve una separación a los 30 años que fue durísimo, durísimo. Yo, de hecho, cuando alguien se separa, yo siempre digo lo siento, ¿no? Porque se rompen muchas cosas ahí y es muy duro, es muy doloroso. Y bueno, pues gracias a esa situación tan dolorosa, pues empecé a hacer ese camino de transformación donde he tenido que recomponer a Martita, a la niña, para poder ser la mujer, para poder ser adulta, ¿no? Y ese proceso hay que hacerlo sin lugar a dudas, y desde esa mujer adulta poder volver a estar disponible para volver a enamorarme, para conocer a otra persona, que es Joan, mi marido, y para poder ser madre, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que hoy en día puedo ser madre, puedo ser esposa, porque previamente soy mujer adulta y porque mi niña ha sido vista y ha estado trabajada, ¿no? Entonces hoy en día, pues lo que ha cambiado en mí es eso, Eva, que he hecho esa involución y esa evolución, ese viaje, ¿no? de volver a los orígenes y para reposicionarme en el presente con unos buenos cimientos. Y esto no quiere decir que no tenga que seguir de vez en cuando remendando esos cimientos, ¿no? Porque las heridas están ahí y aunque han ido cicatrizando, de vez en cuando hay que volver a remover un poquito para que vuelvan a cicatrizar, ¿no? Y que es un continuo, que pasamos por los mismos sitios, a veces decimos, pero si yo esto ya lo tenía, ¿cómo de repente vuelvo a caer en este patrón otra vez, ¿no? Y nos damos cuenta de que seguimos pasando por los mismos sitios, pero nosotros somos otras y tardamos menos tiempo en recuperar esa
conciencia, ¿no? Sí, de aprendizaje. Sí, totalmente. Y lo que a mí una cosa que me ha cambiado mucho en este tiempo es que yo antes, fíjate, yo siempre he dicho, digo, soy cursillista, o sea, no paraba de hacer cursos de todo tipo, desde de crecimiento personal, de temas de mis temas de neurociencia, de liderazgo, de empresa, de cultura, de muchas cosas, ¿no? Pero llegó un momento en el que me he dado cuenta que es algo del que comparto en el libro, ¿no? Que no se trata tanto de hacer cosas o de aprender, porque ese es el estado ya natural de nuestro organismo, estamos aprendiendo todo el rato, sino de vivirlas, o sea, de entrar en la vida. Ese trabajo de presencia que a veces la gente se cree cuando hablas de presencia que tiene que ver con la meditación, con la oración, con el mindfulness. No, la presencia tiene que ver con vivir, ¿no? Con estar haciendo lo que haces en cada momento. Y para mí eso ahora es lo más revolucionario, el decir, bueno, no se trata tanto de de otra formación y otro no sé qué, sino de todo esto que ya he aprendido, que está, voy a vivirlo, voy a aplicarlo, ¿verdad? Voy a aplicarlo. Te comprendo porque a mí me ha pasado igual, ¿no? He caído en la trampa de hacer millones de cursos, incluso en la trampa de pensar que cuanto más cursos hacía, cuanto más sabía, más evolucionada estaba. Incluso claro. Esto conlleva fricciones que además tú lo mencionas en el libro, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que aparecen las frases esta de, no, es que yo estoy trabajada, ¿no? Es que esto es tuyo, tienes que trabajarlo tú. Y muchas veces nos colocamos en una posición de superioridad. Entonces, bueno, es importante el darse cuenta de eso, ¿no? Marta, en tu libro empiezas con la paradoja, ¿no? De que nunca habíamos estado tan hiperconectados, hiperdesconectados, y porque hay un juego de palabras que me gustaría que es esa paradoja de la hiperdesconexión. Sí, pues efectivamente es una paradoja y a veces cuesta un poco pillarlo, ¿no? Porque el tema está que nunca habíamos estado tan obsesionados con nuestro bienestar, tan conectados al mundo, con tanta información y a la vez nunca hemos estado con tanto sentimiento de soledad y de desconexión, ¿no? Nunca habíamos tenido tanto acceso incluso a herramientas de crecimiento personal y sin embargo, pues nuestros cerebros están fragmentados, nuestras comunidades más disueltas y las relaciones cada vez son más fugaces, ¿no? Entonces, es como que esta paradoja de estar, de la conexión constante con el mundo, con la información, con los demás, a través normalmente de herramientas, de plataformas, de tecnología, pues nos está desconectando de nosotros, o sea, de quiénes somos, de nuestros orígenes, del aquí y el ahora, ¿no? Y en el fondo es una profunda desconexión, por eso yo hablo de hiperdesconexión. Entonces el lenguaje es muy importante porque sabemos que el lenguaje crea la realidad, construye la realidad, acciona, o sea, el lenguaje es cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos hablamos o cómo hablamos a los demás, está todo el rato generando y construyendo algo real, ¿no? Entonces, tal como definimos las cosas, nos comportamos. Por eso a mí me chirría, me hace incluso daño cuando escucho a la gente decir, no, es que me tengo que desconectar, a ver si este fin de semana me desconecto, ¿no? Como diciendo, me desconecto del trabajo, me desconecto de los móviles, pero ese no es el mensaje, ¿no? El mensaje es, este fin de semana me voy a reconectar, me voy a conectar. Y dirás, pues vaya chorrada, ¿no? Para mí no es una chorrada, porque te digo, el lenguaje es poderoso, ¿no? Y si tú te estás diciendo todo el tiempo que te tienes que desconectar, te desconectas. Y es lo que hacemos cuando la gran mayoría de las personas, y esto siempre lo pregunto cuando doy una conferencia, una charla o un taller, que esto es muy típico, ¿no? De que llegas a casa después del día de trabajo intenso y tal, y lo que necesitas es que te dejen en paz. Que se vayan todos a dormir cuanto antes y que te dejen ver tu serie favorita o leer un libro o estar scrolleando, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hemos llegado a necesitar desconectarnos de nuestra propia vida? Que te dejen todos en paz, incluso, pues eso, enchufarte una serie, enchufarte al móvil o un libro para no pensar
sea, esa desconexión profunda del ser, de decir, es que no quiero estar ni siquiera conmigo a solas, porque ahí encuentro nada o encuentro un sentimiento de vacío o me agobio. Entonces, bueno, esa paradoja va de todo esto. Y nos anestesiamos, ¿verdad, Marta? Claro. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo o sea, por qué nos cuesta al ser humano parar y conectar con ese sentimiento o con ese espacio donde te encuentras con lo que hay, con tu vacío, con tus miedos, con lo que haya? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conectar con la incomodidad? Estamos en un mundo donde parece que todo tiene que estar bien y todo tiene que ser ya, y la incomodidad no sabemos habitarla, la repelemos, huimos de ella. ¿Verdad, Marta? Bueno, yo creo que al final todo se entrena y en ese entrenamiento nos vamos acostumbrando a determinado estilo de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera nuestro estilo de vida se ha ido civilizando. Y en esa civilización, ese progreso, entre comillas, poquito a poco, pues hemos ido construyendo unas vidas muy urbanizadas, unas sociedades muy industrializadas, un contexto como muy de cemento, que en muchos casos, pues de alguna manera nos ha ido alejando de esa interacción cotidiana con lo natural, no solo con la naturaleza, con lo verde, sino con los ciclos naturales de la luz, con el frío, el calor, con la tierra, con el cielo. Entonces pasamos tantas horas encerrados en oficinas, en aulas, en habitaciones, y con un ritmo muy acelerado, haciendo cosas todo el tiempo, donde además se nos mide por lo que hacemos, se nos valora por lo que hacemos. Entonces es un estilo de vida que al final genera una costumbre en nosotros, ¿no? Y al parar te encuentras con ese vacío de que no hay reconocimiento, que vienen tus propios pensamientos, donde estás en esa conversación contigo, y no estamos habituados a hacerlo. Y yo creo que nos da terror porque como te decía, todo es un entrenamiento. Entonces, de la misma manera, podemos cambiar esa tendencia, ¿no? Y decir, bueno, no se trata de que ahora te pongas a estar en silencio toda una mañana, sino decir, bueno, empieza por tener pequeños momentos de, por ejemplo, transición entre una reunión y otra, entre una tarea y otra, ¿no? De un ratito de silencio donde simplemente lo que estás haciendo es rebobinando y pensando en lo que acaba de suceder, por ejemplo, ¿no? Y haciéndote preguntas. Y bueno, ese ejercicio que puede durar 5 minutitos, pues si lo haces de manera continuada, si lo haces todos los días, pues bueno, te puede ayudar a acostumbrarte, a reacostumbrarte a contactar más contigo, ¿no? Porque al final en esa desconexión la mayor parte del tiempo no, o sea, en ese ajetreo, en ese movimiento de hacer tantas cosas tan rápido y tal, no somos conscientes de cómo estamos, de cómo está nuestro cuerpo, y entonces cada vez más pues también vamos dejando de entender esa información que nos ofrece nuestro propio cuerpo, ¿no? El para qué de las emociones. No hay más que ver lo que normalmente respondemos cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Pues normalmente nos respondemos con honestidad a esta cuestión y solemos decir bien, tirando, pues bueno, no me puedo quejar. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es como una falta de costumbre. Al final no tenemos estos espacios en el día a día, ¿no? Y nosotros somos animales de costumbre, pues claro. Afortunadamente, como somos animales de costumbre, también podemos entrenar nuevos hábitos, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De darme cuenta de que tengo que cambiar. Marta, en tu libro hablas del mundo sí. Bueno, yo en un anterior episodio hablé del mundo Bani, que antes era el Buca, que eso son expertos que le ponen palabras que a ti, Marta, y a mí también se nos quedan cortos para definir el mundo en el que vivimos ahora. Pero cuéntanos, tu sí, que me encanta, ¿cuál es este mundo que nos está robando lo más preciado, que es nuestra atención? ¿Cómo es este mundo, el mundo sí? Sí, pues mira, el mundo sí representa un cerebro que está constantemente pues procesando, constantemente sobrecargado, constantemente pues presionado, ¿no? Y al final es un mundo en el que es el mundo del sí. O sea,
por un lado es el mundo del sí infinito, donde estamos pues todo el rato constantemente rodeados de opciones, y a todas las opciones queremos decirlas que sí. O sea, es muy difícil renunciar a algo, decir que no hoy en día. Es todo vale, todo sí. Y esto en el ser humano, esta abundancia, esta sobreabundancia, tiene un efecto también paradójico, ¿no? de paralizarnos, de anularnos muchísimo, ¿no? Es como cuando vas a ver una película y dices, voy a empezar una serie nueva o voy a ver una peli en cualquier plataforma, ¿no? Pero no tienes la idea tomada, ¿no? No sabes qué peli vas a ver. Y de repente entras y claro, hay tantas opciones que empiezas a buscar, empiezas a ver, a leer comentarios, luego entras en otra plataforma a ver si encuentras algo diferente, ¿no? Y al final dices, ¿sabes qué? Mira, no voy a ver nada, ¿no? Como que esa sobreabundancia genera esa parálisis, esa inactividad en nosotros, ¿no? Entonces, por un lado, el concepto del sí infinito, y por otro lado, el mundo sí, 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 esas 3 veces sí, tiene que ver con 3 binomios, ¿no? Que es el primer sí, tiene que ver con que estamos en un mundo donde estamos premiando lo superficial y lo inmediato, la superficialidad y la inmediatez, que hace que todo se quede, pues eso, en lo no profundo, en lo quebradizo, en lo no, la falta de cimientos, ¿no? La falta de paciencia, la falta de valores vinculados con algo muy humano, como es el esfuerzo, la paciencia, incluso a veces el posponer algo, ¿no? Porque eliges otra cosa que a lo mejor te hace bien. Muy volcado en la apetencia, en el todo es para allá, ¿no? El segundo binomio sería que estamos también reforzando un mundo sensible e irreflexivo, y sensible entendido como el habernos ido al extremo desde la racionalidad a la sensibilidad, en el sentido de que hoy enseguida nos sentimos ofendidos cuando una persona piensa diferente a mí, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, no te está atacando a ti como persona, pero el que una persona tenga una idea diferente a la tuya, a ti ya para ti es casi una agresión. Y entonces, en esa defensa que haces de tu propia emocionalidad, porque las emociones están a flor de piel, no profundizas, lo que haces es atacar al otro, entonces le pones una etiqueta, y estamos viviendo una sociedad muy polarizada, donde no hay una reflexión profunda sobre lo que está sucediendo, no hay una comprensión profunda de lo que está sucediendo, no hay una empatía con lo diferente a mí, simplemente nos movemos en la empatía emocional, ¿no? De me cae bien o me cae mal, simpatizo o antipatizo, pero no hay una comprensión real de lo que sucede y del otro, ¿no? Y esto nos divide y nos polariza muchísimo. Bueno, y el tercer binomio, el tercer sí, que hace referencia a lo que hablaba al principio, ¿no? Esa sobrecarga que tenemos de vida, de agendas, de compromisos, de ocio también, incluso en la vida de los niños, que hacen un montón de cosas y no les dejamos ni siquiera aburrirse, y la inactividad que provoca esta sobrecarga, ¿no? El hecho de que no nos movamos muchas veces, en el sentido de que no somos capaces de cambiar las cosas, nos sentimos como atrapados, ¿no? Y es lo que decías tú antes, de alguna manera estar anestesiados. Y en este mundo, sí, Marta, lo que yo veo, por ejemplo, a nivel profesional, en muchas formaciones que cuando imparto, formaciones en coaching, no sé si a ti te pasa también, que parece que se necesita que las formaciones, los talleres, tienen que ser como lúdicos, premia mucho en recursos humanos que haya un componente de que se lo pasen bien. Entonces yo siempre he tenido como una reflexión ahí detrás de eso, como diciendo, ¿y qué pasa con los momentos en los que un equipo no necesita pasárselo bien, sino reconectar con lo que realmente está sucediendo en un equipo, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte también en ese sentido, ¿no? Que cuando evitamos esas conversaciones incómodas, o cuando evitamos el encontrarte con tu equipo, con tu jefe, y que premie solamente las risas, el jajaja, ¿qué nos estamos perdiendo ahí? Porque yo muchas veces veo en los talleres gente que se ríe, pero que luego al día siguiente vuelve a su realidad, a esa conversación que no tuvo con su jefe, a ese conflicto que nos está manejando. ¿Qué nos perdemos cuando no evitamos eso? Sí, pues mira, al final es verdad lo que dices, que muchas veces te encuentras equipos que están en ese nivel, ¿no? de
no profundizar en ese nivel superficial donde vamos a reírnos un ratito, jaja, ¿no? Y esto ya, con esto estoy valorando positivamente la intervención, ¿no? Y luego vuelves a tu día a día y no ha cambiado nada. Entonces, para mí la clave está en que tenemos que buscar también un equilibrio, porque es verdad que cuando tú ofreces o haces una intervención con una empresa, no puedes pretender tampoco que les vas a cambiar la vida, ¿no? Que les vas a cambiar. Eso también sería muy pretencioso. Entonces, sobre todo porque muchas veces los asistentes que vienen a esa sesión no han elegido venir. Entonces vienen porque desde recursos humanos o porque su jefe, o sea, porque es mandatorio, ¿no? Porque es como obligatorio. Entonces, para mí, y es un poco yo creo la clave del éxito que yo vivo en las intervenciones que nosotros hacemos en VIAP, en mi empresa, es encontrar ese equilibrio entre poder buscar transformar al equipo, o sea, que haya una transformación o a la persona real, aunque sea de un 0,01%, o sea, mínima, pero que haya una transformación y que a la vez pues no sea doloroso, porque, insisto, porque la persona no lo ha buscado. Yo recuerdo hace años que yo siempre iba, hace muchos años, a profundizar y a buscar la herida y el daño y tal, para ver que la persona... Y me he dado cuenta que cuando el otro no ha pedido ayuda, el otro no está eligiendo, tú no puedes... es un acto casi de abusivo, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibras el que en un contexto amable, en poco tiempo, porque además nos dejan poco tiempo, poder tener una experiencia con ellos transformadora, ¿no? Y a mí ahí me ayuda mucho la neurociencia, porque ahí rompo muchas barreras, ¿no? Desde el que las personas puedan comprender al otro, por cómo funcionan esos procesos cognitivos, cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su sistema nervioso, su cuerpo, ¿no? Su cerebro. Todo esto, esta información les ayuda a empatizar cognitivamente, a aceptar el concepto, ¿no? Entonces me ahorro esa barrera inicial que suelen tener. Y luego, a mí lo que nos ayuda mucho es ofrecerles herramientas. Tener muy claros cuáles son los puntos de dolor, o sea, las dificultades que tienen, por qué estamos aquí. Pues porque hay problemas de comunicación, porque no sabemos darnos retroalimentación o feedback, porque evitamos conversaciones difíciles, o sea, identificar esos puntos y ofrecerles herramientas, ¿no? Entonces, bueno, ahí bajando esas expectativas muchas veces te das cuenta de que consigues más con ellos, más experiencias transformadoras que tratando de hacer algo muy profundo y algo muy grande, ¿no? Y sobre todo porque efectivamente muchas veces las formaciones y los participantes llegan obligados y encima llegan y tienen varias pantallas abiertas, ¿no? Porque tienen que estar en un curso, tienen que firmar, tienen que estar ahí, pero tienen que estar haciendo mil cosas. Esto es en el mundo de la empresa. Ahora te voy a preguntar como madre de hijos, de hijas, tengo 3 hijos, tú tienes uno, Marta, pero somos madres y vemos que estamos en un mundo donde yo a veces me siento que tengo que equilibrar entre el control, aquí hablando de tecnología, entre el control y el rendirme, ¿no? Y yo ahora, Marta, veo en mis hijos preadolescentes que ya empiezan a tener conversaciones a través de redes para quedar con sus amigas. Veo que hay algo que está pasando. Yo lo veo en mi entorno. Las conversaciones en diferido. Esto es algo de lo que tú hablas en tu libro, ¿no? Esas características de la desconexión. Esa comunicación a base de audios, ¿no? Que tú escuchas hoy pero que a lo mejor no lo contestas, o todo esto está provocando un efecto en el cerebro y también en los vínculos, y esto lo mencionas también, ¿no? ¿Cómo afecta este tipo de comunicación en la que estamos ahora en nuestro cerebro y en nuestros adolescentes también? Sí, esto es tremendo, Eva, porque es que hemos llegado a un punto en el que casi que hacer una llamada en tiempo real puede resultar invasivo, ¿no?
Pedimos permiso. Pedimos Sí. permiso. Te puedo llamar, que yo cuando recibo esos mensajes digo, pero bueno. Entonces, es tremendo. Y esto tiene un impacto muy importante en nosotros, porque fíjate que nosotros, nuestro cerebro social, en esa interacción con otros seres humanos, nuestra percepción, nuestro sistema perceptivo, recibe información a través de todos nuestros sentidos, ¿no? Todos los sentidos que están hacia afuera, ¿no? Esa percepción externa, pues vista, oído, gusto, tacto, y también interoceptiva, ¿no? A través de cómo nuestros órganos nos envían información, nuestra propia postura. Bueno, con todo eso es con lo que nos relacionamos. Y eso es esa información perceptiva, tanto de dentro como de fuera, es la que nos da seguridad y tranquilidad para poder abrirnos al otro y poder relacionarnos. Entonces, cuando falta alguno de estos sentidos, es decir, estoy hablando contigo exclusivamente por audio, entonces no te veo, no te huelo, ¿no? Bueno, cuando falta alguno de estos sentidos, tu cerebro tiene que completar la información perceptiva. Se lo tiene que imaginar, se lo tiene que inventar. Entonces, muchas veces en esa inventiva nos equivocamos. Muchas veces en esa inventiva, como nuestro cerebro está programado para la supervivencia, siempre pensamos mal o nos ponemos en lo peor por supervivencia, con lo cual generamos muchas veces mucha paranoia de, uy, es que, sobre todo con los chavales, ¿no? De no me hacen caso, Me no dejan me visto, tal, no me cual, me dejan, eso es claro, una me dejan frase visto, no me ha dicho tal. que está. Claro, entonces se generan un montón de, pues voy a decir paranoias, Sí. o sea, bueno, pues, y aparte todo esto es agotador. El hecho de que el cerebro tenga que completar esa información perceptiva es agotador. Entonces nos estamos agotando en la interacción con el otro, pero porque sea en diferido o porque sea virtual, ¿no? Entonces es muy importante que los adultos también, pero especialmente los chavales que están moldeando todavía su cerebro, tengan mucho más contacto físico, mucha más presencialidad para poder entrenar a su cerebro a esa interacción y que pongan en juego todos sus sentidos para relacionarse, ¿no? Y sobre todo también para que no vivan tan agotados, porque al final, como te decía, todo esto es agotador, ¿no? Yo creo que no les estamos haciendo un favor, porque muchas veces decimos, no, es que si no tiene el móvil no se va a relacionar con sus amigos, se va a quedar fuera, tal. Sí, pero mira a veces el impacto que tiene la interacción que tiene con sus iguales a través del móvil. Totalmente, ¿no? Yo veo en mi entorno muchos niños cansados, que salen cansados, Claro. que salen cabizbajos, que su forma de hablar incluso es un tono bajo. Y a mí se me parte el corazón de verlo, porque realmente somos nosotros los adultos y nos cuesta trabajo gestionarnos en eso. Y a veces malinterpretamos, a veces ves que te han leído un mensaje y no te han contestado, ves que han mandado un correo y que no has tenido la respuesta esa inmediata que tú esperas, y a mí se me parte el corazón. Y sobre todo que también genera efecto en los vínculos. Al final yo veo, y lo veo en los adolescentes, que tienen más conversaciones en digital antes de salir, ahí lo han hablado ya todo, que luego cuando salen. Y al final no saben, o sea, es como que necesitan habilidades para relacionarse, mirarse a los ojos, hacerse preguntas, y creo que es un déficit que realmente le está pasando a nuestros adolescentes. A mí me da mucha pena. Sí. ¿Y qué podemos hacer, Marta? Sí. Y sí. Y luego, perdona, y en este cansancio que dices es tremendo, porque al final ese cansancio nos lleva a más dejadez, o sea, a más aislarme, ¿no? Al final hay pereza, como todo. más pereza, todo eso, claro. Entonces hay como un desajuste muy grande entre la cantidad de datos que reciben. O sea, cuando entra un teléfono ya en la vida de un chaval, ya sabes que va a haber un desajuste entre cómo funciona su cerebro, los ritmos que tiene, la velocidad de procesamiento y la cantidad de datos que va a recibir, la información lumínica. Todo esto va a provocar un desajuste en su cerebro, ¿no? Y en la capacidad que tiene su cerebro para procesar todo esto. Entonces, a mí me da mucha pena, y yo con esto soy bastante radical, o sea, con todo el tema de limitar el acceso
especialmente a redes sociales y a contenidos cortos. O sea, los contenidos cortos están haciendo un daño tremendo a nuestro cerebro, a nuestras capacidades cognitivas, más casi que las redes sociales, o sea, los vídeos cortos. Eso es lo que hace que hagamos scrolling todo el rato. Hay un funcionamiento detrás, o sea, realmente qué pasa ¿por qué nos quedamos, por qué se quedan haciendo así con el dedo? Y llega un momento donde te das cuenta de que ha pasado, que ibas a ver una cosa y te han pasado 10 minutos, o te han pasado media hora y dices, pero si esto venía otra cosa, ¿no? Y es que hay detrás una arquitectura absolutamente pensada para que nos pase, ¿no? Porque, ¿por qué provoca esa adicción, Marta? Sí, bueno, pues porque al final el scrolling es un o sea, es un comportamiento que está respondiendo a un mecanismo perverso, totalmente perverso, que está basado incluso en cómo funcionan las máquinas tragaperras, y que lo que hace es aprovechar una vulnerabilidad cognitiva para generar adicción. ¿Vale? O sea, el scrolling es como cuando estás con la máquina tragaperra, ¿no? Entonces se aprovecha esa vulnerabilidad del ser humano, y especialmente en cerebros inmaduros, que no están totalmente formados, ¿no? Entonces tú todo el rato estás generando una anticipación, o sea, hay una expectativa en el cerebro de ese chaval de que va a encontrar algo que le va a satisfacer. Y entonces va buscándolo, y es como, todavía no, pero vendrá, porque sé que vendrá un contenido que me va a encantar, ¿no? Y entonces en esa expectativa es donde se genera la dopamina, que es no es la hormona del placer, la dopamina es la anticipación del placer. Y es la que nos mantiene a la expectativa, enganchados ahí tremendamente, ¿no? Pero fíjate que la dopamina está de alguna manera formulada para darnos energía, para ir al placer. Es decir, anticipo el placer porque lo quiero conseguir, entonces me muevo para conseguirlo. Es la hormona es la motivación pura y dura, ¿no? La dopamina. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás generando y segregando dopamina, pero no estás haciendo nada, estás a la expectativa, a ver si aparece, esa química que hay en tu cuerpo genera todo lo contrario, genera muchísima frustración, genera agotamiento, ¿no? Entonces vamos en nuestra contra como seres humanos con este tipo de dinámicas. Por eso yo de verdad que soy muy talibán, o sea, muy radical. Pues es que hay que limitar el acceso a este tipo de contenidos y a este tipo de aplicaciones hasta una edad. Hasta los 16 años, desde mi punto de vista, y bueno. Y ya es pronto, ¿verdad? Ya es pronto, sí. Yo me recuerdo a esa edad, Eva, yo no sé tú, pero es un momento tan complicado de la vida como para que encima te estén bombardeando con este tipo de algoritmos, ¿no? Y además nos conecta, a mí me pasa, nos conecta como madres y como padres con nuestra propia generación. Y yo ya me empiezo a decir cosas que como si ya fuésemos mayores. Pues yo en mi época estaba en el parque, yo quedaba, nos llevábamos por el fijo, y entonces me di cuenta de que ya soy mayor. Y entonces me doy cuenta de que yo creo que nosotros somos, nuestra edad, la última generación que ha jugado en la calle y que ha quedado por el fijo y que se ha encontrado en el parque y que no había más nada de por medio. Entonces nos conecta somos padres de niños hiperconectados en un entorno sí, que aparte nos abre las heridas en ese sentido. Entonces, por eso digo que muchas veces estamos entre el control radical, yo a veces me veo muy radical y otras veces me rindo. Sí te lo digo, a veces me rindo porque pienso que es un tsunami que me supera. Y entonces yo te diría, Marta, y fíjate que nosotros tenemos herramientas, psicóloga, psicopedagoga, coaching, o sea, que podríamos absolutamente tener las herramientas, y las tenemos y las aplicamos, pero yo a veces siento que como madre me veo absolutamente arrastrada a entrar en un juego que me siento que estamos educando ahí. Nos ha tocado educar ahí, ¿no? Somos la generación bisagra, tú lo dices así también, ¿no? Estamos cerrando una forma de estar en el mundo y abriendo otra que no sabemos muy bien cómo se va a terminar, y la estamos creando. Entonces, ¿qué tres cosas podríamos decirle a esas a padres y madres que están preocupados por este tema y que es una realidad? Sí. Yo creo que aquí, bueno, lo primero
cambiar el lenguaje. Tú hablabas de control, ¿no? Dicen, siento que no es control, es poner límites y eso forma parte de la educación, poner límites, ¿no? Lo segundo yo creo que tiene que ver con el modelaje o con el ejemplo. Porque muchas veces somos nosotros los peores, que estamos con el móvil, que necesitamos estar ahí, ¿no? A mí a veces me pasa que también lo utilizo para trabajar mucho y a veces es difícil para mí, ¿no? El decir, jo, es que ¿cómo puedo hacer para que mi hijo no me vea tanto tiempo? Porque si lo están viendo no eres quien para exigirles a ellos. O sea, tenemos que dar ejemplo con esto, ¿no? Y luego otra cosa también que tiene que ver con el propio cansancio de los padres y las madres. Estamos también viviendo todo esto, toda esta sobrecarga, todo este agotamiento que hace que al final digas, mira, no voy a... Porque al final tener una conversación con tu hijo requiere mucha más energía por tu parte. Y si estás cansado, pues... dices, bueno, ya te lo explicaré, o paso, no es para tanto. Ya vienen esos mensajes tranquilizadores que nos lanzamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuidarnos como padres para poder estar disponibles y tener energía para esas... pues para explicar a nuestro hijo o a nuestra hija, por ejemplo, cómo era resolver un conflicto cara a cara, en lugar de hacerlo a través de mensajes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues haciéndolo con ellos, ¿no? Teniendo conversaciones. O sea, para mí las sobremesas es súper importante, tener tiempo para, si no puedes comer con ellos todos los días, pues la cena o el desayuno, con tranquilidad, con calma, para poder hablar, para poder conversar, ¿no? Porque al final somos traductores, somos portadores de una memoria ancestral, Total. ¿no? De una conexión humana sin tanta intermediación digital. Entonces sabemos cómo se hace todo esto, ¿no? Como somos, sí, como el último eslabón. Entonces tenemos mucha responsabilidad ahí. Nosotros tenemos una práctica sagrada en casa desde que los niños son pequeños, que es comemos, a veces coincidimos o no con ellos, pero la cena siempre es sagrada en la cocina, Claro. los 5. A veces, por supuesto, sin tele, sin nada, ni móvil ni nada. A veces llegamos a esa cena cansados, otras veces llegamos con un montón de cosas para contar, tenemos que establecer turno, pero es algo muy sagrado que un poco el objetivo es ese, ¿no? Que aprendan a tener conversaciones esenciales en el cara a cara, ¿no? Total. Pues seguimos entrenando eso. Al final es entrenamiento en habilidades de liderazgo, absolutamente eso también es. para familia. Hay una parte en tu libro, Marta, lo leo, que dice: hemos aparcado lo sagrado, nos hemos alejado de la tierra, del cielo, del cuerpo, de los demás, de nosotros mismos, y la desconexión progresiva con lo esencial. Esto es un trocito de tu libro, y desde esta mirada, ¿qué le está pasando a nuestro cerebro social cuando perdemos esa conexión, ¿no? Con la tierra, con el cielo, con todo lo esencial, y qué cambia biológicamente nuestro cuerpo cuando recuperamos esa parte sagrada, ¿no? Ya sea a través de la fe, ya sea a través de la naturaleza o la presencia, ¿no? ¿Qué cambia biológicamente? Sí, aquí de hecho hay autores que están estudiando con técnicas de neuroimagen el poder que tiene la fe, ¿no? O el creer en algo que no ves, el poder de la oración, la neuroteología existe, ¿no? Cómo afecta el creer en nuestra salud, ¿no? Ahí está Newber y Koenig, que son autores que están muy metidos en estos temas, ¿no? Y lo que sabemos es que hay varias revisiones, ¿no? sistemáticas que indican que la espiritualidad se asocia en promedio, ¿vale? con mejor salud mental, con mayor implicación en colaborar, en ayudar a otros, que en definitiva es buscar hacer mejores sociedades, ¿no? Y sabemos que todo esto también impacta en menos índices de depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias. De hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama? Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, utiliza la oración como una herramienta muy importante porque está asociada, se ha demostrado que está asociada con la reducción del craving, que es ese deseo intenso de consumir una sustancia, o ese impulso de realizar una conducta, o esa necesidad de acceder a un estímulo, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar
la oración como un poder, ¿no? Ellos hablan del poder de la oración, tiene una implicación muy grande en la reducción y el control de ese impulso, ¿no? Y sabemos hoy en día, gracias a técnicas de neuroimagen, cómo hay un cambio, incluso una transformación en áreas implicadas en la atención y el control emocional cuando se practica la oración desde un punto de vista de fe, es decir, creyendo que estás hablando verdaderamente con alguien más grande que tú, con Dios, con un creador, ¿no? Y de hecho sabemos que incluso hay zonas en nuestro cerebro que se activan, ¿no? Hay desde la teoría de la mente, ¿no? que ahí hablamos de varias partes del cerebro, ¿no? de la zona medial prefrontal o de la unión temporoparietal, de la corteza cingulada posterior, que se activan al hablar con Dios de forma similar a como si estuvieras hablando con una persona querida, no con cualquier persona, sino con una persona querida. Lo cual nos indica que el cerebro trata a Dios como un otro relacional, ¿no? Y sabemos el poder que tiene en las conversaciones, ¿no? con personas a las que queremos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que incluso tener este tipo de prácticas espirituales en grupo, en comunidad, todavía es mucho más potente. Claro. ¿Vale? O sea que ahí hay mucha... Yo creo que hay mucha práctica que se ha perdido, tanto en el sentido que lo que decías, ¿no? Del libro, que hemos quitado lo sagrado de nuestra vida, hemos eliminado a Dios, pero es que también se han eliminado estas prácticas en común que trabajaban la pertenencia, la narrativa compartida, todo esto también se está perdiendo, ¿no? Y al final, fíjate que es curioso porque hay gente que dice... no es que yo no puedo tener fe, no puedo creer en algo que no veo, no creo, ¿no? Y tú dices, claro que tienes la capacidad, porque tú tienes fe en que tu padre es tu padre y tu madre es tu madre, y realmente no lo has visto, ¿no? O que la tierra es redonda, o que... es decir, hay un montón de conocimiento sobre la historia que nos creemos sin haberlo comprobado, y no tenemos ninguna duda, ¿no? Entonces, no es una cuestión de capacidad cerebral, de que nuestro cerebro no esté preparado para creer en algo que no ha visto, no ha comprobado, sino que eso forma parte de cómo somos. Hemos nacido entonces, con esa capacidad. Tenemos esa habilidad, esa capacidad de creer firmemente, pues eso, mi padre es mi padre, o mi madre... Pero sin embargo yo no he hecho una prueba de maternidad ni de paternidad, bueno, muchas cosas que hay en nuestra vida que no cuestionamos y que nos creemos, pues eso es la fe también. Lo que pasa que eso lo dirigimos hacia lo trascendente. Yo siempre digo que creer en Dios o creer en algo más o creer en cada uno como le pueda llamar es opcional, pero experimentarlo es innegable. Porque todo lo experimentamos cuando sentimos gratitud infinita, cuando sentimos amor incondicional, cuando nos sentimos conectados absolutamente con todo lo que nos rodea, cuando todos esos estados internos los experimentamos en el cuerpo, ahí estás experimentando, ¿no? ese estado de gracia. Sí. Sí, de hecho, fíjate, es muy curioso, estaba buscando ahora un libro que tengo por aquí, pero no lo encuentro ahora, pero en el que leía la conversión del autor del libro, y él explicaba cómo se ha convertido, y esto le ha pasado a mucha gente, a través de la contemplación de la naturaleza. O sea, cuando tú ves la naturaleza, contemplas, observas, tal, llega un momento que muchas veces se genera esa... es una experiencia. Pues esa necesidad, esa experiencia de divina, ¿no? Marta, en tu libro, estamos llegando al final, ¿vale? En tu libro hablas de pasar de lucirse a ser luz. A mí me encanta esa distinción lingüística y me parece muy bonita. ¿Cómo podemos pasar de lucirnos a ser luz y qué significa una cosa y la otra? ¿Qué marca la diferencia, Marta? Pues sí, realmente hay una diferencia muy importante entre luz y ser luz. Y toda esta idea viene de que de las investigaciones que hay alrededor del
del concepto de felicidad, ¿no? Lo que nos hace felices como humanos, lo que nos hace florecer, dar lo mejor de nosotros, estar en paz. Y sabemos que la felicidad auténtica, precisamente por los estudios, no viene de perseguir el éxito, sino de encontrar el significado. ¿No? Y yo añadiría encontrar ese significado en ese para qué estamos aquí, ¿no? Y fíjate que es que somos seres diseñados para la contribución. Si no, no se entendería por qué necesitamos trabajar y por qué muchas veces nos sentimos realizados a través del trabajo, ¿no? Porque estamos hechos para la contribución, no para trabajar, sino para darnos. Y porque muchas personas que trabajan en algunos entornos donde no se sienten realizados porque no pueden contribuir, ¿no? Entonces, cuando compartimos nuestras habilidades, nuestros conocimientos o nuestra presencia con otros, experimentamos un bienestar tan profundo que es más que el placer, ¿no? Y por eso, al final, ser luz para otros tiene que ver con donarse, con entregarse, Y fíjate qué bonito que donarse es reconocer que lo que somos es muy valioso. Es decir, que somos valiosos y que en ese valor de lo que somos, ese valor se multiplica cuando es compartido, multiplica su impacto, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no?, de ser luz para otros, no buscamos que esto circule, buscamos complementarnos unos con otros, buscamos trascendencia, ¿no? Sí, Adam Grant, de hecho, que él ha demostrado que quienes adoptan una actitud, una mentalidad de donación, de entregarse a otros, compartiendo generosamente su tiempo, su presencia, su energía, sus conocimientos, aparte de que les va mejor profesionalmente a largo plazo, o sea, tienen más éxito en términos mundanos, incluso, ¿no? O sea, que lo mires por donde lo mires. Y al final, para mí, el ser luz tiene que ver precisamente con la presencia. Y la presencia es una palabra tan bonita porque realmente en su origen etimológico tiene que ver con estar delante de otro, ¿no? Pero a mí me gusta mucho también darle otro toque, que es presencia, ¿no? Y es estar conectado con lo que soy antes de estar delante del otro, ¿vale? O sea, presencia, antes de estar delante del otro, antes de entregarme al otro, soy. Y desde ahí te entregas, ¿no? Y desde ahí me sabiendo entrego, que claro. no te entregas desde tú como personaje, tú como Marta, yo como Eva, sino que hay algo mucho más grande trabajando a través nuestro, ¿no? Para mí el viaje adentro, el podcast del viaje adentro está siendo una inversión de tiempo, de todo, pero no hay nada que hago más a gusto que esto, porque siento que lo estoy haciendo para ayudar. Cuando la gente me dice, ¿pero para qué? ¿O cómo va? ¿O qué es lo que...? Digo, pues es que lo hago porque me apetece compartir lo que yo siento por dentro que puede servir al mundo, ¿no? Y creo que ese es el estado, un estado interno de certeza, de decir, no soy yo, es algo que quiere expresarse a través de mí, ¿no? Y ponerte al servicio de eso, ¿no? Ahí yo creo que eso es importante. Claro. Y al final, sí, es como que primero se habita y luego se muestra, es decir, hay algo dentro de mí, ¿no?, valioso, y por eso quiero mostrarlo, quiero compartirlo, no quiero lucirlo, quiero compartirlo, ¿no? Marta, quiero cerrar contigo desde un lugar íntimo, y cuentas en tu libro que los últimos días con tu madre las palabras se hicieron escasas, ¿no? Así lo dices en tu libro, y los silencios se llenaron de significado, y comprendiste que todas las habilidades que estabas explorando en tu libro y que nos las has compartido con el mundo, pues convergen en tres ejes principales. ¿Cuáles fueron esos tres principios fundamentales que rigieron, ¿no? Esos momentos, y que son también tu mantra, ¿no?, de vida? Sí, pues sí, y esto lo tengo siempre muy presente, estas tres vocaciones, que son la primera, hemos hablado de ella, ¿no?, de la presencia, y la presencia es un acto de amor radical hacia el otro, es entregarle al otro todo lo que eres tú, ¿no? Y eso se elige, ¿vale? Entonces es convertir cada instante, cada momento presente en un acto de amor,
todo lo que haces, cada conversación, hacerlo con amor, ¿no? Mi hijo muchas veces cuando hablamos de esto, él dice, sí, es verdad, mami, no es lo mismo hacer un dibujo con cariño que hacerlo así de cualquier manera, ¿no? Entonces digo, es verdad, es que el resultado no es el mismo, ¿no? Pues bueno, va de eso. La segunda vocación tiene que ver con la verdadera libertad, ¿no? Entender que la libertad y lo que nos hace verdaderamente libres no es hacer lo que me da la gana, que eso es lo que nos dice el mundo, sino que la verdadera libertad es la capacidad que tenemos de elegir el bien mayor, ¿no? Y el bien mayor siempre es un aliado del ser humano, siempre es la protección del ser humano, de nuestra humanidad, de nuestra vida, ¿vale? Y la tercera, que hemos hablado de ello a lo largo de esta conversación, tiene que ver con nuestra vocación de que estamos llamados a trascender, a trascender este mundo y a trascender, que no tiene que ver con escapar de la realidad. Y no hablo solo de trascender, de ir al cielo y estas cosas, que también, sino hablo de en el día a día podemos trascender, que no tiene que ver con escapar del mundo o de lo mundano, de la realidad. No, la vida es maravillosa, el mundo es increíble y hay que estar aquí y disfrutarlo, ¿no? Pero podemos elevar esa realidad, ¿no? Entonces, esa trascendencia en el día a día quiere decir a que nuestra vocación humana es siempre encontrar en cada cosa una oportunidad de servicio y de crecimiento, ¿no? Y porque nadie aspira a ser mediocre. Estamos llamados a encontrar y a desarrollar nuestra mejor versión, ¿no? Nuestra mejor manera de ser. Y para mí eso es trascender. Y hacer sagrado lo cotidiano, ¿verdad? Muchas veces creemos que trascender es hacer algo concreto, un proyecto, algo, ¿no? Hacer como algo tangible, sí. Pero yo me doy cuenta de que realmente trascender es realmente conectar en lo cotidiano, en lo difícil y en lo no difícil, poner esa divinidad, ¿no? Poner esa esencia. Sí. Además, yo creo que esto lo puse en el libro, que es una frase que me gusta mucho, ¿no? Que lo sobrenatural se construye sobre lo natural. Es verdad, sobre lo cotidiano, sobre lo que está aquí tangible, ¿no? En nuestro día a día, nuestras relaciones, nuestros vínculos. Muy bien, Marta. Pues muchas gracias por este ratito que hemos estado. Ha sido un regalo tenerte aquí. Tu tiempo, por tu sabiduría y sobre todo que escucharte, Marta, es recordarnos que el cerebro tiene una dignidad, ¿no? Y que a menudo la estamos pisoteando con la prisa y gracias también por traernos a través de esa cordura científica esas grandes verdades, ¿no? que nos componen como seres humanos y cómo podemos cuidarnos y sobre todo hacerlo desde esa calidez humana, Marta, que te caracteriza. Así que gracias, Marta, por estar aquí. Bueno, gracias a ti, Eva. Ha sido un regalazo este ratito contigo y volver a conectar así sin prisas, como dices. Así que millones de gracias. Pues a ti. Y bueno, pues a ti que nos escuchas, si algo de lo que hemos hablado te ha tocado, no lo guardes como una idea, sino que hagas un pequeño acto. Pues a lo mejor es apagar el ruido un minuto, a lo mejor es respirar, poner la mano en el pecho y estar 10 segundos contigo antes de la siguiente reunión. A lo mejor es simplemente pues darte un paseo entre actividades para poder mover el cuerpo. Se puede entrenar la presencia desde muchos lugares, ¿no? Y al final es decidir que estoy aquí y que me subo a la vida, ¿no? Como esa frase que utiliza Marta en su libro. Elegir estar presente y amar mejor desde ahí. Y Marta pues nos ha dibujado con mucha maestría este mundo, sí, que nos está robando la atención, que compite por nosotros, un mundo que nos exige estar en todas partes, menos donde están nuestros pies, un mundo que nos pide respuestas inmediatas, que nos roba la capacidad de hacernos buenas preguntas y de saber discernir la mejor respuesta dentro de nosotros y de nosotras. Y ante esa inercia que nos arrastra al mundo, yo quiero proponerte a ti que me escuchas pues una contraestrategia que es algo que no requiere más tecnología, sino más humanidad, que es aquí
porque tu cuerpo es el único lugar donde puede habitar, que es donde está ocurriendo todo, aquí. Todo lo demás es memoria o imaginación. Ahora, porque el pasado ya no existe y el futuro es un mapa que dibujamos y que creamos con nuestras acciones ahora presentes. Y así, de ninguna otra manera, tal y como está sucediendo, porque la verdadera presencia no consiste en que todo sea perfecto o que sea como nos gustaría a nosotros, sino en tener la integridad de abrazar el momento tal y como está sucediendo, con su luz, con su sombra, con su ruido y con su silencio. Así que la verdadera maestría en un mundo que nos empuja a correr hacia afuera es la capacidad de quedarnos dentro. No busques la paz como un destino, sino encuéntrate con ella en esa pausa, en ese aliento entre uno y otro, porque al final la mayor forma de éxito no es lo que consigues, sino quién eres mientras lo consigues. Así que gracias por estar aquí y nos escuchamos en este podcast, El viaje adentro. Un abrazo.